Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde tan especial de este día, domingo 20 de diciembre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Una vez más queremos darle gracias al Señor porque nos da el privilegio de estar juntos para seguir estudiando la palabra del Señor. Los días domingos estamos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo y estamos en el capítulo número 7. La semana pasada empezamos la defensa larga y detallada de Esteban y esta semana continuamos con eso para ver algunas verdades contenidas allí en la palabra del Señor. Así que vamos a tener una palabra de oración. Señor, queremos honrarte, glorificarte, exaltar y engrandecer tu nombre por el privilegio que nos das en esta tarde de poder seguir estudiando tu palabra. Señor, tu palabra es nuestro alimento. Permite que ella nos instruya, que ella nos llene del conocimiento de tu persona, de la persona del Señor Jesús, de tu Santo Espíritu y de tu perfecta voluntad, y que esa palabra que va a entrar a nuestros corazones también nos fortalezca en nuestro ser interior para que nosotros podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, no solo en cuanto a su carácter, sino también en su ministerio, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, amados y amadas, el tema es defensa larga y detallada de Esteban, la segunda parte. De la historia de José que vimos en el mensaje anterior, Esteban pasa a la historia de Moisés, el principal tipo de Cristo en lo que a Esteban le interesaba poner de relieve en su discurso. Recuerden que él estaba siendo acusado de blasfemar contra Moisés y contra el templo. Así que él ha dado toda la parte inicial del discurso, pero quería llegar para concentrarse en la persona de Moisés y hacer algunas revelaciones en cuanto a los tipos y a las sombras y a lo que Moisés profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar dos aspectos esenciales en la defensa larga y detallada de Esteban. Primero, crecimiento considerable de Israel en Egipto. Segundo, el surgimiento de Moisés como futuro libertador de Israel. Vamos a ver este primer punto, crecimiento considerable de Israel en Egipto. Está basado en Hechos capítulo número 7, versículos del 17 al 22, que dice así la palabra del Señor. Como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había asegurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Con astucia este rey se aprovechó de nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres, haciéndolos exponer a la muerte a sus bebés para que no sobrevivieran. En aquel tiempo nació Moisés y era agradable a Dios. Él fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero cuando fue expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Esteban comienza por referirse al considerable crecimiento del pueblo en Egipto cuando se acercaba el tiempo de la promesa, el tiempo en que Israel iba a ser constituido como nación.
Los movimientos de la providencia suelen acelerarse conforme se acerca a su centro. Dios sabe cómo redimir el tiempo que parecía perdido y llevar a cabo doble tarea en un solo día. El extremo al que se vieron reducidos en Egipto los israelitas, tres cosas hace notar Esteban. 1. La ingratitud de los egipcios, pues se olvidaron pronto de José, a pesar de que entre la muerte de José y el nacimiento de Moisés no llegó a 3 siglos. Qué grande fue la ingratitud de Egipto al olvidar tan pronto a tan grande bienhechor del país. 2. La astucia y perversidad de tal rey al exponer a la muerte a los niños de pecho de Israel para que no se propagasen. Lo que los enemigos del evangelio estaban haciendo en la infancia de la iglesia de Cristo era tan impío y tan inútil como lo que aquel rey hizo para acabar con la descendencia de Israel. 3. Nacimiento de Moisés. En aquel tiempo, cuando más fiera era la persecución del faraón contra los israelitas, nació Moisés, quedando así expuesto al peligro que el edicto real entrañaba. Fue hermoso a los ojos de Dios, en especial por la gracia de Dios quien le eligió desde el vientre de su madre. Fue preservado por extraordinaria providencia de Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre, nieto de Leví. La providencia lo siguió preservando hasta ponerlo en brazos de la hija de Faraón, que lo crió como a hijo suyo. En el palacio real, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Esta sabiduría consistía en las ciencias ocultas. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 19, versículo 11, refiriéndose a los sabios de Egipto. Dice: ciertamente son necios los magistrados de Tanis. Los sabios del faraón han dado un consejo desatinado. ¿Cómo dirán al faraón: yo soy hijo de sabio e hijo de reyes antiguos? A pesar de la dificultad que tenía en expresarse, Moisés era fuerte e inteligente, poderoso en sus palabras y obras, como dice el versículo 22, como lo demostró más adelante. Con esto daba Esteban a entender que tenía de Moisés un concepto tan alto o más como el que ellos pudieran tener. Vamos al segundo punto: el surgimiento de Moisés como futuro libertador de Israel. Hechos capítulo 7, del 23 al 44. Así dice la palabra del Señor. Cuando cumplió 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, le defendió y, matando al egipcio, vengó al oprimido. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les daría liberación por su mano, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente, él se presentó a unos que estaban peleando y trataba de ponerlos en paz, diciendo: hombres, son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió exiliado en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. 40 años después, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Cuando Moisés le vio,
se asombró de la visión, pero al acercarse para mirar, le vino la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. He mirado atentamente la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído el gemido de ellos y he descendido para librarlo. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. A este mismo Moisés, al cual habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? Dios le envió por gobernador y redentor por mano del ángel que le apareció en la zarza. Él los sacó haciendo prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para darnos. Nuestros padres no quisieron serles obedientes, más bien les rechazaron y en sus corazones se volvieron atrás a Egipto, diciendo a Aarón: haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le habrá acontecido. Entonces en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecieron víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Más bien llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarla. Por tanto, lo transportaré más allá de Babilonia. Como trató Moisés, ¿cómo trató Moisés de conseguir la liberación de Israel? Pero le despreciaron. Esteban insiste mucho en esto porque le sirve como de clave para el objeto de su discurso. Cuando Moisés tuvo 40 años, le vino el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, para ver qué podía hacer por ellos. Uno, como su Salvador, según lo mostró al vengar uno de sus hermanos oprimidos. Si los israelitas hubiesen conocido las señales de los tiempos, habrían tomado esto por la aurora de su liberación, mas ellos no lo comprendieron así. 2. Como juez de Israel, como lo mostró al día siguiente al tratar de reconciliar entre sí a dos israelitas que se peleaban, les hizo ver que eran hermanos, por lo que no debían maltratarse el uno al otro. Pero el que maltrataba a su prójimo, es decir, el de mayor culpabilidad en la contienda, no solo no aceptó la corrección, sino que tras hacerlo a un lado de un empujón, le dijo en su cara: ¿quién te ha constituido gobernante y juez sobre nosotros? Y para mayor insulto le echó en cara el servicio que había prestado a Israel al vengar a un israelita maltratado por un egipcio, como si hubiese sido un crimen, cuando era una bandera de desafío contra los egipcios y una bandera de amor y liberación para Israel. Ante esto, Moisés huyó a Madián, donde se estableció como extranjero, se casó y tuvo 2 hijos. 3.
¿Cómo servía esto al propósito de Esteban? A. Sus jueces le acusaban de blasfemar contra Moisés, pero él les expone las indignidades que sus antepasados habían cometido contra Moisés. B. Le perseguían por salir en defensa de Cristo, o sea, Esteban, y de su evangelio, pero era el propio Moisés el que de parte de Dios había predicho la venida futura de un profeta a quien habían de escuchar. C. Cristo, como antaño Moisés, era el príncipe y salvador de Israel, pero ellos le rechazaban como habían rechazado a Moisés sus antepasados. Debían pues temer que Dios los entregase a una esclavitud mayor que la que habían sufrido sus mayores en Egipto. Al proseguir con la historia de Moisés, Esteban narra a continuación: 1. La visión que Moisés tuvo de la gloria de Dios en lo de la zarza. Pasado 40 años, cuando ya tenía 80 años, entra a desempeñar el cargo para el que había nacido. Se le aparece el ángel del Señor. Éxodo 3:2. Esteban pone de relieve que a Moisés se le mandó entonces que se descalzase, pues estaba en tierra santa. Versículo del 31 al 33 del capítulo 3 de Éxodo, con lo que se daba a entender que no solo el templo, sino en cualquier otro lugar se puede tener comunión con Dios, como lo dijo el propio Señor Jesucristo, ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino que en todo lugar los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se engañaban quienes piensan que la presencia de Dios está confinada a ciertos lugares, pues Él puede llevar su pueblo a un desierto y hablarle allí al corazón. ¿Cómo fue afectado Moisés por esta visión? A. Se asombró de la visión. Sintió curiosidad de observar qué era aquello, pero cuanto más se acercaba, más asombrado se quedaba. B. Temblando no se atrevía a mirar, pues pronto se percató de que era el ángel del Señor. 2. La declaración que escuchó del pacto de Dios, versículos del 31b al 32. Vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y por tanto, yo soy el que soy, es decir, soy el mismo de siempre. El pacto que Dios hizo con Abraham era: yo seré para ti Dios. Ahora viene a decir Dios: este pacto está todavía en vigor. Yo sigo siendo el Dios de Abraham. Todos los favores y todos los honores que otorgó Dios a Israel estaban fundamentados en este pacto con Abraham. O sea que los favores y los honores que Dios le dio a la nación de Israel no fue por los israelitas que vinieron en el desierto, ni los que estuvieron en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Esos favores y honores se los otorgó Dios a esta nación porque estaban fundamentados en el pacto que Dios hizo con Abraham. Con esto precisamente probó Jesús que había un estado futuro. Dios es Dios de vivo, no de muerto. Luego, Abraham está vivo con Dios. B. El Dios de Abraham es el Dios de Israel, pues los israelitas son amados por causa de sus padres. Los israelitas no son amados por ellos mismos. Los israelitas son amados por Abraham, Isaac y Jacob.
Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:28. Así que en cuanto al evangelio, óigame, los judíos que no conocen a Jesús son enemigos de nosotros. Pablo dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son amados, no por ellos mismos, son amados por causa de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Lo que Esteban, como todos los discípulos de Cristo, predicaban era la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Viene una pregunta, ¿y se atreverán los jueces de Esteban bajo pretexto de defender el templo y la ley a oponerse al pacto que Dios hizo con Abraham mucho antes de que diese la ley y muchísimo antes que se construyese el templo? Pues para que ustedes sepan, no solo se opusieron, mataron a Esteban, así como mataron al Señor Jesucristo. Dios quiere que nuestra salvación esté basada en la promesa, no en la ley. Dios hizo un pacto con Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto doble, porque Dios dijo, en tu simiente serán benditas la familia de la tierra, hablando del Mesías que vendría, nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a la carne, le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Una cosa es Israel y otra cosa es la simiente de Abraham. La simiente de Abraham es lo que hoy en día es la iglesia. Los descendientes de Abraham es los israelitas. Eso hay que tenerlo bien claro. Dios, antes que Dios hiciera un pacto con los israelitas, que fue el pacto del Sinaí, de la ley, es un pacto con los israelitas. ¿Cuál es el pacto que le corresponde a la iglesia? No es el pacto que Dios hizo en el Sinaí. El pacto que le corresponde a la iglesia es el que Dios hizo con Abraham. En tus simientes serán bendita la familia de la tierra. Yo seré tu Dios. Así que Dios quiere que nuestra salvación esté basada en la promesa y no en la ley. Si yo me vuelvo a celebrar el sábado y a celebrar la fiesta, entonces yo me estoy volviendo a la ley. Y yo estoy haciendo igual que lo que están haciendo los israelitas. Estoy quitando mi fe de la persona del Señor Jesucristo, de la simiente de Abraham, y la estoy poniendo en un pacto que no fue hecho para mí, fue hecho para los israelitas en el monte Sinaí. Así que los judíos que perseguían a los cristianos bajo pretexto de que los cristianos blasfemaban de la ley, estaban blasfemando ellos mismos de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. 3. La comisión que Dios dio a Moisés de que libertase de Egipto a Israel, después de ordenarle que se quitase la sandalia por respeto al lugar, le comisionó para que fuese a Egipto como gobernante y libertador, pues estaba compadecido de su pueblo. Así le dijo el Señor a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlo. Así lo hizo por mano de Moisés, acompañando las palabras con prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Esteban pone de relieve que precisamente a este Moisés, a quien habían rechazado, lo envió Dios como gobernante y libertador. Ellos rechazaron a Moisés, rechazaron también a Jesús. Dios envió a Moisés con todo y que lo rechazaron. Y el Padre, con todo y que rechazaron a Jesús, lo levantó de entre los muertos. El paralelo con Jesús en la intención de Esteban estaba claro.
como puede verse por la semejanza con 5:30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por jefe y salvador. Esteban está pues muy lejos de blasfemar de Moisés, pues le admira como a glorioso instrumento en las manos de Dios, aunque en esto estaba muy por debajo de Jesús, como lo muestran los vocablos que a Jesús se aplican en 5:31, arjegón, kai, sotera, superiores a lo que Esteban aplica a Moisés en 7:35, arjunta, kai, litroten. 4. La profecía que Moisés profirió acerca de Cristo y de su gracia. Moisés habló de él. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: el Señor vuestro Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él oiréis. Así que entre los más grandes honores que Dios le había otorgado a Moisés, se mencionan aquí el que había profetizado la venida de Cristo. Al afirmar pues que Jesús había de cambiar ciertas costumbres y preceptos de la ley mediante una ley superior, lejos de blasfemar de Moisés, Esteban le tributa el mayor honor imaginable. Jesús le había dicho en Juan 5:46, si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. El que dijo de Jesús, oídle, o sea, Moisés, suponía que Jesús tenía autoridad divina para lo que había de decir y hacer. 5. Los inminentes servicios que Moisés continúa haciendo al pueblo de Israel después de haberlo sacado de Egipto. Se mencionan ahora, entre otros honores otorgados por Dios a Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto y presidió y dirigió todos sus asuntos durante 40 años. Muchas veces habrían sido destruidos si Moisés no hubiese intercedido por ello, en lo cual fue tipo de Cristo como nuestro gran mediador y perpetuo intercesor. Que estaba con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Cristo mismo preencarnado era, sin duda, el ángel del Señor que conducía por mano de Moisés a los israelitas en su peregrinación por el desierto. Y que recibió palabras de vida para darnos. Las palabras de Dios son espíritu y vida. No que la ley de Moisés pudiese dar la vida, pero mostraba el camino hacia la vida. Moisés no inventaba, sino que se limitaba a transmitir a los israelitas los oráculos que Dios le daba. Del mismo modo que Cristo completó definitivamente la revelación de Dios al mundo, como dice Hebreo 1:2, también completó los preceptos que Dios había dado por medio de Moisés. 6. Sin perder de vista el objetivo de su discurso, Esteban hace ver que quienes le acusaban de blasfemar de Moisés estaban siguiendo los pasos de sus antepasados, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto, prefiriendo los ajos y las cebollas de Egipto al maná que tenían bajo la conducción de Moisés y a la leche y miel que esperaban tener en Canaán. Hay muchos que profesan ir hacia Canaán en el tiempo de hoy en la iglesia, pero en lo íntimo del corazón se vuelven a Egipto, se vuelven a la ley, se vuelven a las prácticas del judaísmo.
Si pues las costumbres impuestas por mano de Moisés no pudieron cambiarles el corazón, no era extraño que Cristo viniese a cambiar esas costumbres. Entre las grandes afrentas hechas tanto a Moisés como a Dios, Esteban menciona lo del becerro de oro en los versos 40 y 41, como si un becerro de oro pudiese suplir la ausencia de Moisés y conducirlos a Canaán. En el día de hoy, algunos están supliendo la presencia del Señor Jesucristo por práctica judaica, por ¿saben qué? Por costumbres judaicas, por cultura del judaísmo. Poco podía hacer la ley del Sinaí. Era pues necesario que esta ley fuese perfeccionada por otra mano mejor, y no se blasfemaba de Moisés por decir que Cristo era quien lo había llevado a cabo. 7. Esteban termina esta sección de su discurso acerca de Moisés y acusa implícitamente a sus jueces de ser imitadores de sus padres en la idolatría a la que Dios los entregó. Este fue el mayor y más triste castigo por su pecado, para lo que Esteban cita una porción de los profetas. Amós 5, del 25 al 27. ¿Acaso me ofrecieron sacrificio y ofrendas vegetales en el desierto durante 40 años, oh casa de Israel? Al contrario, llevaron el tabernáculo de sus ídolos Moloc y Kinyum, la estrella de sus dioses que han hecho. Por tanto, yo haré que los lleven cautivo más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Al citar de un profeta del Antiguo Testamento, no podía sentirse tan molesto por la reprensión. Amós les reprende por no ofrecer sacrificio a su Dios en el desierto. No, durante todo este tiempo los sacrificios a Dios quedaron interrumpidos. El hecho de que esas costumbres tan importantes estuviesen en desuso por tanto tiempo era, en boca de Esteban, un freno al celo que ellos parecían sentir por la costumbre que Moisés les había dado y el temor que tenían de que este Jesús la cambiase. Por ofrecer sacrificio a otros dioses también lo reprendió Amós. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc, una de las deidades de Canaán a la que se ofrecían sacrificios humanos, y la estrella de vuestro dios Refán, es decir, el planeta Saturno, pues ese es el nombre de dicho planeta en siríaco. Tenían imágenes que representaban al planeta, del mismo modo que los efesios tenían imágenes de plata de la diosa Diana. Refán es el nombre que los 70 pusieron en vez de Kiyum. Esas imágenes son aquí llamadas figura que os hiciste para adorarlas. Es curioso el cambio que Esteban hace en el versículo 43d, pues en lugar de más allá de Damasco, que dice en Amós 5:27, Esteban dice más allá de Babilonia. Dice J. Leal, el destierro hasta más allá de Damasco, de que habla el Antiguo Testamento, Esteban lo traslada hasta más allá de Babilonia, con el conocimiento que le da la historia. Ya Israel había pasado
por esa cautividad. Solamente la bondad de Dios y la fidelidad a sus promesas explica que, a pesar de las idolatrías del pueblo, el tabernáculo del testimonio que había ordenado Dios cuando habló a Moisés les acompañase en el desierto. ¿Saben qué? Dios le había dicho a los israelitas cuando salieron de Egipto que Él estaba quitando a todos los que vivían en esas tierras por su idolatría y por sus prácticas de ocultismo, que ellos nunca fueran a hacer eso porque se harían abominables delante de Dios. Pero Dios tenía un pacto presente, el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios no es que amaba a los israelitas por lo que ellos fueran, los amaba por el pacto que hizo con sus padres, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Los israelitas en el día de hoy solamente pueden, amados hermanos, conocer con certeza la voluntad y el propósito de Dios si acuden al Señor Jesucristo. De lo contrario son pura práctica, es pura cultura del judaísmo. Así como mataron a Jesús, mataron también a Esteban, y cuando se unan con el anticristo en los 3 primeros años y medio matarán a cantidades de gente que profese a Cristo. Que Dios nos ayude a entender el tiempo que vivimos y lo que está por venir, y que la iglesia ya no estará aquí cuando todo aquello acontezca. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida y el ministerio de Esteban, por este discurso que es el discurso más largo que aparece en el libro de los Hechos, más largo que los discursos del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Esteban fue un hombre que conocía no solo tu palabra, sino que conocía los designios de tu voluntad. Él, al testificar de Cristo y de la obra que tú le diste a hacer a Cristo y que profetizó Moisés, fue condenado a muerte, pero fue condenado a muerte por decir la verdad. Nunca soslayó la verdad que tú tenías en el corazón de él. Ayúdanos a permanecer firmes de la misma manera en que permaneció Esteban, proclamando a Jesús como el Rey, como Dios, como el Salvador, como el Jefe, como el Redentor. Padre, muchísimas gracias por este discurso tan maravilloso de Esteban y que presenta, Dios mío, una defensa del cristianismo contra el judaísmo, a pesar de todo lo que citó de Moisés. Señor, aún así, los israelitas, los jueces de su tiempo, al ver que estaban descubiertas las intenciones de su corazón, lo condenaron a muerte. Pero damos gracias, honra y gloria a ti por la vida de Esteban como una señal, Dios mío, para el último tiempo, cuando tendremos que poner en acción nuestra fe para decidirnos, Dios mío, contra los embates que vienen, decidirnos en favor de nuestro Señor Salvador y Redentor Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, espero volver a estar con ustedes el próximo jueves
cuando seguiré compartiendo una disertación que nos ayude a nosotros a proyectar con mayor claridad la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Si el Señor me lo permite, volveré a estar con ustedes hasta que llegue ese tiempo. Que el Señor les bendiga, les guarde, los cubra y los proteja de una manera muy especial. Saludos y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.